mi rey soberano, mi gozo es cantar su voz. Es rey de lengua de hermano, es rey de paz de su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. No te pudiera llorar. Gracias a Dios que estamos hoy unidos, otro 15 de septiembre de 2020. Tengo la fortuna de estar comunicándome con ustedes a través de las redes y pronto volveremos a estar en nuestro templo. Nuestra iglesia la hemos denominado desde hace bastantes años, muchos años, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés Monte Pisgah, Asociación Religiosa. Adelante, hermana Blanquita, vamos a hacer una oración. ¿Nos quieres llevar en esta oración, Eunice, y todos unidos con ella? Señor, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos para darte las gracias y la honra por estos años, 84 años que tú nos has permitido de tener la iglesia en pie, la iglesia que es un semillero Monte Pisgah. Te damos las gracias, Señor, por el pastor Juan Juárez López y por todos aquellos pastores y ministros que han pisado, Señor, esa iglesia y han traído bendición a cada hermano. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú seas el que dirija esta reunión de conmemoración de los 84 años de la iglesia Monte Pisgah. Bendito eres, Señor, te amamos y te damos la honra y la gloria porque tú, Señor, has sido Ebenezer con nosotros. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué emoción siento el que me hayan compartido de este privilegio de poder hablar acerca de la palabra del Señor en un evento tan especial como el que ustedes están celebrando este día. Sabes, yo me siento parte de esto. Monte Pisgah fue mi cuna y doy gracias a Dios por ello. Fue mi cuna porque el primer culto cristiano que yo conocí, que yo entré, que yo experimenté, fue en este lugar. Y a mí me da mucho gusto porque yo viví una experiencia muy especial ese día, que te quiero compartir muy rápidamente. Al llegar a ese lugar, me acuerdo que había un pasillito con muchas macetitas, en una especie de vecindad, y en un lugar muy pequeñito, que había un barandal y un cielito de plástico, unas banquitas y un pianito por ahí, donde un señor ya mayor estaba tocando. Ahora sé que fue el hermano Castillo, pastor de esta iglesia. Y cuando yo llegué, pues joven de 15 años aproximadamente, 16 años más o menos, pues la verdad es que había yo extrañado, asustado. Y empezó el servicio, entonces yo me senté en una banca, la primera, como toda alma nueva me llevaban hasta adelante y me pusieron hasta adelante. Y ahí sentado, pues yo solamente observaba. Y empezó el culto y empezaron a cantar los hermanos y todo. Y después del inicio llegó una persona que se sentó junto a mí en un espacio que había en la banca. Era una persona no muy alta, muy bajita, mayor de edad también.
que venía con un saquito oscuro y venía con un cajón de bolear. Y se sentó junto a mí, me vio y se sentó, y con una sonrisa muy especial, me acuerdo. Y inmediatamente se sentó y se empezó a buscar en sus bolsas y empezó a buscar por ahí, hasta que encontró una bolsita de plástico donde sacó 2 platillitos. Este siempre lo cuento porque fue algo grande para mí. Y estos platillitos los sacó y empezó a tocar. Y ¿sabe? Ese corito que empezó a taladrar acá y acá decía: yo tengo un amigo que todos conocemos, y con el piano de ese hombre y los cantos y el pandero que se oía, y fue algo nuevo para mí, ¿verdad? Y transcurrió el tiempo, llegó el momento de la palabra y de la oración, y ese hombre empezó la oración y cayó de rodillas a un lado mío. Me acuerdo muy bien que se arrodilló. Y pues yo me senté porque yo no sabía qué, y la verdad yo estaba hasta cierto punto hasta asustado de lo que estaba viendo. Y empezaron a orar las personas como lo hacemos ahora los cristianos, gloria a Dios, porque ahora yo soy parte de eso. Y cuando empezaron a orar, la persona que estaba junto a mí empezó a llorar, y eso me espantó. Pero empezó a hablar fuerte, a manera de que yo escuchaba lo que decía. Y entre las cosas que dijo algo que me impactó terriblemente. Hasta este día estoy impactado, porque dijo: Señor, por favor, toca la vida de este joven que está junto a mí. No lo conozco, no sé quién es, pero cómo me hubiera gustado conocer a la edad de este joven tu camino, Señor. Por eso ahora tócalo, te pido. Y empezó a orar por mí sin conocerme. ¿Sabe? Después del miedo y del susto, se me salieron las lágrimas de oír lo que ese hombre estaba diciendo. Y esa fue mi experiencia allá en Montepisga, en la calle de Zaguayo 37, si no mal recuerdo, 30 por ahí así. Y bueno, pues hoy han pasado ya de ese tiempo 44 años aproximadamente en mi vida, que el Señor me llevó por muchos lugares, y ahora por la gracia de Dios estamos en su camino y pastoreando. Y por eso yo tengo un regalo muy especial para ti, a mi manera. Sabes, de pequeño yo me hice músico, y a mi manera quiero compartirte un canto que a mí me ha bendecido. Y te lo comparto porque hace días lo canté para mí. Lo hice como para mí porque el 28 de agosto yo cumplo años, y cumplí 60 años el 28 de agosto pasado. Y ahora para este 15 de septiembre, hermanos, pues yo quiero compartírtelo. Y por favor, disculpa lo mal tocado, pero el corazón es el que siente compartirlo contigo. Escúchalo. Amén. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial, nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar, y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más, y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar.
me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, Maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón, ¿sabes qué, Señor? Hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más, y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial, ¿sabes qué, Señor? Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Eso es lo único que quiero, Señor. Es lo único que quiero. Es lo único que anhelo, seguirte sirviendo y seguir cantándote a ti, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué te pareció, mi hermano? ¿Verdad que es hermoso? ¿Qué es lo que quieres tú en este día de aniversario? ¿Qué es lo que le pidas a Dios en este día de aniversario? ¿Qué es lo que quieres que Dios te conceda en este día de aniversario? ¿Quieres estar en su presencia nada más? Gracias a Dios por ello. Pero vamos a la palabra. ¿Qué te parece? Yo busqué algo hermoso para ti, porque, sabes, me estoy enterando que casi son 86, me parece, años que la iglesia Monte Pisgah está existiendo. Y ¿sabes qué? Déjame cuadrarme, porque a mí se me fue enseñado, escúchalo, se me fue enseñado que aquellos que han durado tanto tiempo y que han permanecido toda su vida en el camino del Señor, huelen a pólvora de 1000 batallas, y eso es digno de reconocerse. Yo reconozco la vida de todos los hombres y mujeres que han durado mucho tiempo en el Monte Pisgah, en esa iglesia hermosa. Me acuerdo cuando estaban allá en un edificio, allá los visitábamos, y después ahora acá en sus instalaciones, y me da mucho gusto, porque a pesar de todas las cosas, porque sé, han pasado muchas cosas tremendas, Dios ha permitido que su iglesia siga indestructible. Y este mensaje se llama: la obra de la iglesia es indestructible. Cierra tus ojos un momento. Permíteme pedir al Padre dirección. Padre, en este momento, Señor, qué honra, de verdad, me siento bendecido poder estar aquí con tus hijos y poder explicarles y decirles lo que tú me diste a saber cuando yo busqué, Señor, qué mensaje prepararles a mis hermanos. Y tú me hablaste de algo indestructible, de algo que no tiene manera de romperse. Por ello te pido que bendigas la vida de estos que ahora en estas generaciones están en Monte Pisgah. Si hablamos de generaciones, han pasado miles de personas, pero hoy les toca a estos tus hijos, Padre.
Por eso, bendice sus vidas y hazles entender qué es, Señor, lo que significa la iglesia donde están en este momento. En el nombre de Jesús, gracias y amén. Muchas experiencias hay en la vida de la iglesia, yo lo sé. Yo llevo 43, casi 44 años buscando al Señor y te puedo contar muchas experiencias. Hay una experiencia que también quiero comentarte, que me pasó ahí en Monte Pisgah, una ocasión que ya posteriormente estaban en el local donde están ahora y que yo fuimos invitados a ministrar. Y cuando yo vi esto, yo me di cuenta que Dios estaba en este lugar. Nunca había dudado, pero hoy más lo confirmé con lo que me pasó. Y te lo voy a comentar rápidamente porque fue una experiencia que no solo la viví yo, sino mi esposa y mis hermanos que iban conmigo. Recuerdo que llegamos a estacionarnos allá enfrente, en la banqueta de enfrente, de frente a la iglesia del lado derecho. Y a la hora de llegar a estacionarme, pues con cuidado me orillé, me estacioné. Y yo no sé de dónde, de entre los carros, salió una persona, una mujer indigente sucia, los cabellos mal, la ropa, el rostro desfigurado. Una persona indigente como los que tú y yo conocemos, que se duermen en la calle, que son viciosos y todo eso. Y me acuerdo que de repente no la vi de dónde salió, pero ella estaba enfrente de mi carro, exactamente enfrente. Y íbamos llegando, entonces yo estaba en el volante, luego mi esposa, mi hijo pequeño en medio y otros hermanos atrás. Y mi esposa me dice, oye, mira, dice, sube el vidrio. Y lo subí. Y esa persona empezó a tratar de subirse en el cofre de mi carro. Y me hacía señas y me decía, ven. ¿Sabes qué? Cuando esa persona me empezó a decir ven, sentí un impacto que no me agradó, sentí algo que no me gustó. Y entonces se empezó a acercar del frente de mi carro, a caminar así, y empezó a pegarse a mi ventana que yo la tenía subida. Y empezaba a tocarla. Pero lo más extraño, hermano, entiéndalo, de entre sus ropas empezó a buscarse, que hasta tenía saliva aquí, mal, de verdad, muy mal. Empezó a buscarse y saca un rollo de billetes, hermano. Un rollo de billetes, así. Y lo saca de entre sus ropas y me lo enseña y me dice, ven, me decía, ven, que si lo quería, ven. Entonces mi esposa lo vio, no solo yo, lo vio ella, lo vi yo y la tenía yo aquí pegada. Entonces dije, algo tengo que hacer, y hice lo que debía de hacer. Entonces bajé poco el vidrio, un tanto así, a manera de que me pudiera oír. Y cuando bajé el vidrio, puso su cara. Y yo no acerqué mi cara, pero acerqué lo más que pude mis labios y alcancé a escuchar que me decía, ven, si vienes conmigo te doy todo esto, ven. Así me lo decía. ¿Sabes qué? El Señor me dio palabras y le dije, te reprendo en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo te reprenda. En ese momento algo terrible sucedió. Esa persona se empezó a encoger y desapareció de mi ventana. Y ya cuando vi por el espejo retrovisor, iba como gateando, como un animal, iba corriendo y se fue. Eso me pasó en la puerta de tu iglesia, mi hermano. ¿Sabes por qué? Después de los años lo entendí. La iglesia es indestructible. La iglesia, hermanito, está fundada por el Señor. Y todo lo relacionado con Dios, hermano, está bajo su poder y su gracia. ¿Sabes qué me decía esa mujer? Ven, y todo esto, dinero, te lo doy si vienes conmigo. Qué barbaridad. El diablo quiso tentarme, pero no lo logró. Muy bien, después de haberte contado mi experiencia, que a lo mejor no la sabías, vamos a la palabra. Yo quiero que vamos a leer dos pasajes completos de la Biblia, donde el Señor te va a hablar y te va a compartir de este momento tan glorioso que estás viviendo como iglesia, como cuerpo de Cristo. El primero está en Nehemías capítulo 4,
versículo del 1 al 20, yo creo que ya está apareciendo en la pantalla. Y vamos a leerlo poco a poco porque hay enseñanza de Dios aquí. Van a ser 2 pasajes que vamos a leer. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Con desprecio. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán algún día estos débiles judíos? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo va a derribar, burlándose. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue determinada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Oyó, ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enojaron mucho. Aquí dice, se encolerizaron contra los judíos. Y conspiraron, se pusieron de acuerdo en contra de todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra que están haciendo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, dentro del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: oiga, iglesia, no temáis delante de ellos, y acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Gloria a Dios porque esta palabra, hermano, se está haciendo
se está haciendo en Monte Pisgah. Dios me dice que te lo diga. Y hay otra lectura que también quiero decirte. Dios me dio 2 lecturas para ti en este momento. La otra está en Hechos 5, 34 al 41. Amén. ¿Cómo me hubiera gustado que estuviéramos presentes en la celebración y estar ahí frente a todos ustedes y oír sus amenes y sus aleluyas, gloria a Dios? ¿Sabe qué? A mí el púlpito lo siento como que necesito salir de aquí para estar con ustedes, ¿verdad? Y me hubiera gustado salir y muchos hasta me voy hacia donde están ellos, ¿verdad? Y les predico de frente. Me encanta el contacto con el pueblo, pero hoy estoy aquí y tú estás allá. Así lo ha querido Dios y sea su obra bendita. Mira lo que dice Hechos 5, 34 al 41. También es algo de bendición. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, no cualquier personaje, y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, porque a los apóstoles los tenían presos. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Un agitador. Después de se levantó Judas el Galileo, no Judas el apóstol, otro hombre se levantó en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, a muchas personas también lo seguían. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, como la de Judas y la de Teudas. Mas, y eso te lo digo a ti, iglesia Pisgah, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, quiere decir que le hicieron caso a Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, sí les dieron su castigo, les intimaron, les sugirieron, les hablaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, que no siguieran predicando, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta y castigo y azotes por causa del nombre de Jesús. Aleluya su nombre, hermano. Aleluya. Esta es la iglesia, que nada la va a detener, que nada la va a parar, que ni los malos consejos, ni los ataques, ni nada la va a destruir, mi hermano santo. La iglesia, hermano, es sólida, es indestructible, iglesia. Cuidado, hermano, que dudes de eso. Mira, vamos a hablar de este tema rápidamente. Hay 3 condiciones para darnos cuenta que la iglesia es sólida e indestructible. Sólida e indestructible. Número 1, la iglesia sólida e indestructible será mientras dependa por completo del Espíritu Santo, de la voz del Espíritu Santo. Porque la iglesia no es decisión, Monte Pisgah ni cualquier iglesia cristiana que se ha levantado no es decisión de un hombre. No es un esfuerzo humano, aunque nosotros luchamos por levantar, por comprar el terreno, por acondicionar. Sí, pero es el Espíritu Santo moviéndose en ti. Amén, ¿me estás entendiendo? Porque la iglesia de Dios es parte del plan glorioso de salvación. Es parte del plan que Dios tiene preparado para salvar a las almas como tú y como yo fuimos salvados. Por lo tanto, no va a depender del esfuerzo humano, porque con muchos
o con pocos, el Espíritu Santo hace la obra y el Evangelio es anunciado. Y muchos son salvos, porque Dios dice en su palabra que Él añadiría cada día a los que debían de ser salvos. Así es de que tú sigue trabajando. En la iglesia, escúchalo. Esto es importante. ¿Cuántos creen que han pasado en estos 80 y tantos años en la iglesia? Muchísimos. Yo hacía cuentas de mi iglesia, la iglesia que Dios nos está permitiendo pastorear, y que tenemos 16 años. Ya somos más de 1000 personas que han pasado por aquí. ¿Cuántos habrán pasado por ahí? Pero te tengo una noticia, te tengo algo importante. Tú que lloras por la hermanita Domitila, que ya no viene. Tú que te extrañas al hermano que te caía bien y que ahora ya no viene. No te preocupes por él, preocúpate por ti y dale gracias a Dios por ti, de que tú sigues adelante. Mira lo que dice: en la iglesia toda mujer, todo hombre, toda señorita, todo joven, toda niña, todo niño, todo anciano, todos son necesarios. Todos. Pero ninguno es indispensable. ¿Me estás entendiendo? Todos hacen falta, pero no es indispensable ninguno. ¿Qué significa? Que la iglesia contigo o sin ti va a seguir adelante. Hay un corito muy hermoso que aprendí en aquellos años, allá con la hermanita Leonor, con la hermanita Agustina, con muchas hermanas de ese tiempo, que decía: en las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando. En las pruebas y en las luchas la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y esa es realidad, esa es la verdad. El único indispensable, el único que no puede faltar, el único que se mueve y debe de moverse en la iglesia es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en tu iglesia, si no hay mover del Espíritu Santo, si no hay manifestaciones del Espíritu Santo, entonces sí, mi hermano, tu iglesia está vacía. Pero yo sé, porque lo he visto y he visto los milagros en este lugar. Aleluya. Mira lo que dice Juan 14:26, este hermoso texto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ten confianza. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que guía a toda verdad. Es indispensable. Podrá faltarte cualquiera, pero nunca su presencia del Espíritu Santo. El punto número 2: la iglesia es sólida e indestructible mientras, escúchalo, mientras, ¿verdad?, la palabra sea la única base de autoridad y de disciplina y de control en tu iglesia. Mientras la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra de Dios expuesta en tu iglesia permanecerá. Cielo y tierra pasarán, lo sabes muy bien, mas su palabra no pasará, porque es viva y eficaz. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Juan capítulo 14 dice así: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué gloriosa palabra. Esta palabra me llena. ¿Por qué? Porque si amas la palabra, si amas la palabra que Dios te dejó, entonces estás asegurando la presencia de Dios ahí contigo. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, escucha bien, iglesia, pon mucha atención. Dios se manifiesta en la iglesia, Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes se reúnen, el pueblo se reúne para adorarle a Él y escucharle a Él. ¿Cuál es tu finalidad de ir a la iglesia? ¿Sabes? Yo conocí a un hombre que su primer finalidad de ir a la iglesia fue buscar novia. Y la encontró. La encontró ahí. Pero ¿qué crees? Que la novia le presentó el mensaje de Cristo.
Y aparte de conseguir novia, consiguió la salvación. ¿Cuál es tu finalidad en la iglesia? ¿Tú vas con el propósito de escuchar la palabra de Dios? ¿O tú vas con el propósito solamente de cumplir? ¿Por qué? Porque cumplir es una cosa y buscar es otra, Son dos cosas totalmente diferentes. Si tú vas con el afán de cumplir y que todos te vean y que digan, ya fue a la iglesia, ya está, ya eso es suficiente, hermanito, pues sí, todos te vieron. Pero estás ahí y tu mente y tu corazón está muy lejos de Dios, y ese es tu propósito. Por eso, reúnete para adorarlo y para recibir de su palabra. ¿Sabes? Aquí en la iglesia, en la congregación, Dios me dio una palabra para el pueblo de este lugar, de casa de Dios. Al decirle, ¿sabes qué, hermano? Cada vez que tú vienes a la congregación y que estás aquí en el culto y que estás atento y listo en el culto, el maná sigue cayendo. El maná sigue cayendo en este lugar, que es su palabra, su alimento. Y Dios, de verdad, te lo confieso, Dios me hacía ver una especie de visión en donde yo veía unos paracaídas que caían por muchos lados del templo y venían con una cajita y venían cayendo y llegaban y se depositaban en los lugares donde estaban los hermanos. Eso cuando la iglesia estaba vacía. Y cuando los hermanos llegaban y se sentaban en el lugar que les tocaba, tomaban esa cajita y esa cajita traía su nombre. Traía su nombre, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra viene directa a ti, dirigida a ti, en especial a ti. Tu alimento viene dirigido a ti. Y el hermano lo tomaba y lo empezaba a comer. Pero había muchos lugares vacíos donde algún hermano debió de haber ocupado ese lugar y no fue. ¿Sabes? La palabra de Dios nos registra que el maná no podía guardarse. No podía guardarse. ¿Por qué? Porque se echaba a perder y al siguiente día ya estaba gusanado. Porque la palabra de Dios es para hoy, porque tenemos un Dios de hoy, no de mañana, de hoy. Así es de que ese alimento se echaba a perder. Por eso, ¿cuál es tu propósito? Venir a alimentarte. Que esa sea tu idea de venir a Monte Pisgah, a recibir de tu palabra, a gozarte, a alabarlo, a adorarlo. Olvídate del mundo, olvídate de todo. Cierto que tenemos preocupaciones y afanes, sí, pero dice que cada día trae su propio afán. ¿Me estás entendiendo? Dios se manifiesta cuando nuestros recursos pueden ayudar a un proyecto o a quienes están en dificultades económicas. Mira, es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que la palabra de Dios se haga verdad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios dice que te debemos ayudar, debemos de tener misericordia como misericordia hemos recibido. Por lo tanto, también ese es otro propósito. Para que la iglesia sea sólida y fiel, debe de ser una iglesia que ayude, que sostenga, que bendiga, que empuje, que levante a los caídos. Dios se manifiesta cuando nuestra participación impacta la vida de la sociedad que nos rodea. ¿Cómo estás con tus vecinos? ¿Cómo estás con la gente que te rodea? Porque la iglesia eres tú, el pueblo eres tú, y donde tú te pares, ahí está la presencia de Dios, porque Dios va contigo. Así es de que estás impactando a tus vecinos, a tu familia, a los de tu casa. Hazlo, mi hermano, porque esa es una parte importante para que ellos comprueben que nosotros somos una iglesia indestructible y sólida iglesia. Y el tercer punto y último, la iglesia es sólida y firme. Escucha, son dos términos que he estado ocupando. La iglesia es sólida y firme mientras se mantenga fiel a su propósito y a su razón de existir. Esto está tremendo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Llenarla? ¿Cuál es el propósito del pastor? ¿Que la iglesia esté llena de gente? Es muy bonito tener iglesias llenas, pero es más bonito tener iglesias fieles. Es más hermoso tener hermanos que tengan fidelidad. Y dos palabras que yo uso mucho: lealtad y fidelidad. Lealtad a la obra y fidelidad a Dios. Por eso esa iglesia va a ser poderosa cuando tengas 20, 30, 50 fieles, firmes, seguros, inmovibles, trabajando y dedicados a la obra del Señor. ¿Para qué quieres 300 que solamente te causan problema? Pastor, si está escuchando, ocúpese
de aquellos fieles, porque el necio es una carga. Y será necio mientras él quiera, pero háblele con la palabra de manera que ese necio entienda y que se baje de la espalda del pastor y de los hermanos. ¿Para qué? Para que sea ayuda. Mire, algún día les compartiré la predicación de la carreta. Sí, de la carreta, porque en esa carreta muchos vamos, pero en esa misma carreta hay personas que compraron boleto de primera, boleto de segunda y boleto de tercera. Ya te explicaré, hoy no te voy a compartir ese mensaje, pero todos vamos en la carreta, ¿ok? Muy bien. La iglesia es llamada a vivir y a testificar del Señor, de la iglesia, que es a Jesucristo. Esta fidelidad no es siempre sencilla, mi hermano. Los apóstoles acá nos han dicho, nos confirman que fueron azotados por predicar el evangelio y por hacer lo que Dios quiere que sea. Por eso le decía yo, hermano, la iglesia no tiene caso que esté llena, porque Dios no quiere iglesias llenas, quiere iglesias que se preparen, que se eduquen, que tengan conocimiento y que salgan a predicar. Eso es lo que Dios quiere de las iglesias. Mira, aquí dice Hechos 5, 40 y 41. Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿te acuerdas que te leí hace rato esto? Les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y ya no volvieron a hablar de Jesucristo. Nunca tal cosa suceda. Nunca los labios del pueblo de Dios se calle. Nunca se calle aquel corazón encendido, aquel corazón que ha recibido, aquel corazón que ha sido bendecido. Que nunca los labios se callen de hablar de las grandezas y del poder del Dios que nos levantó de los muertos. Eso es lo que quiere. El propósito fiel del Señor es que seamos salvos y que prediquemos el evangelio. Ese es el propósito. Dios sigue haciéndose presente aún cuando existan las dificultades en el seno de la iglesia. Mira, hermano, dificultades siempre va a haber, problemas va a haber, hermanos tremendos y tremendas va a haber. Si a los apóstoles les pasó, ¿quieres verlo? Ahí en tu casa, no lo vamos a leer ahorita, pero en Hechos 5 y en Hechos 6 hay relatos de sucesos que pasaron y que dice uno, ¿cómo es posible que ahí con los apóstoles? Pues sí, en los apóstoles vieron situaciones tremendas. Mira, está el escándalo de Ananías y de Zafira. Estos dos mintieron y quisieron engañar, como tal vez muchos han pasado por ahí y han querido engañar y han querido hasta estafar a la iglesia. O los malos entendidos, hermano, en la atención de las viudas en el capítulo 6. Sin embargo, a pesar de esas dificultades intensas, Dios seguía manifestándose en la iglesia y el evangelio, ¿qué crees? Seguía expandiéndose como hasta el día de hoy se sigue expandiendo. Esas son las tres causas de que la iglesia sea indestructible. Te las voy a leer muy rápidamente. La número 1, depender por completo del Espíritu Santo. Número 2, que la Biblia sea nuestra única base de autoridad y de conocimiento. Sabes, a los hermanos de nuestra congregación yo les he dicho que la Biblia es el gran instructivo de nuestra vida. Y por último, número 3, la iglesia sólida siempre será sólida y fuerte mientras se mantenga fiel al propósito y la razón de su existencia, que es anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo me gozo por todo esto. Los sueños de los pastores que han pasado por aquí, que solamente me tocó conocer a 3, si mal no recuerdo, al hermano Castillo, al hermano Pedraza y ahora al hermano Juan Juárez. ¿Qué plan Dios tiene para ti, iglesia? ¿Sabe? Dios tiene planes de prosperidad y felicidad para ti, mientras tú sigas adelante fielmente al Señor. Aunque la iglesia de Jesucristo sea sólida, no significa que las personas que la conforman sean superhombres o supermujeres o superpastores, sino que es precisamente la debilidad
humana donde el poder de Dios puede manifestarse. Esto es lo que nos permite mantenernos fieles a pesar de tal vez la incomprensión o el abierto rechazo de quienes nos rodean, incluso de nuestra propia familia. Podemos mantenernos fieles aunque las cosas no siempre ocurran como lo deseamos. Aunque hay mucho rechazo, persecución e incluso enfermedad, la sólida o lo sólido de la iglesia no es lo humano en ella, no es una estructura o las jerarquías. Su indestructibilidad viene dada por aquel que es eterno, por el poder de Dios que la conformó y la formó desde hace 80 y tantos años, hermano. La indestructibilidad de la iglesia se manifiesta a través de la fragilidad de los seres humanos. Jesucristo se da a conocer hoy viviendo y hablando a través de cada uno de nosotros, mujeres y hombres que hemos creído en el Evangelio. Debemos pensar que somos el instrumento de Dios en este lugar donde estamos. De modo que todo lo que Dios haga a través de nosotros contribuirá siempre a que su reino eterno siga manifestándose y a que la iglesia siga fuerte, sólida, inmovible e indestructible como Monte Pisgah. Gloria a Dios, larga vida a Monte Pisgah y a su congregación. Mira, quiero terminar leyéndote 2 versículos. Primera de Corintios 15:58. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados, muy amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, que Dios ha visto, que Dios ha observado en el Señor, dice, no es en vano. Tus oraciones, tus peticiones, tu trabajo callado, tus aportaciones económicas, el sustento, lo que tú aportas, lo apoyas, hermano, a tu congregación. Dios lo ha visto, Dios no se queda con nada. Él paga y paga bien, hermano, pero no lo hagas por interés, hazlo por amor. De modo que ningún trabajo que hagamos en el Señor será en vano. Todo cuenta y es, hermanito, intereses para el cielo, para tu cuenta personal. Y hay un versículo que yo creo que tú te sabes. Hay un versículo hermoso con el cual quiero terminar. Y quiero dar gracias a Dios, hermano Juan, familia pastoral, amados hermanos, servidores, siervos y congregantes de Monte Pisgah. De verdad que esto es mi deseo. Este versículo es mi deseo, que no cese. Lo tengo como bandera, porque ahora se ha cumplido más que nunca este versículo. Escúchalo. Y está en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y hoy el diablo pensó que había ganado. El diablo pensó que con esta pandemia se había terminado la iglesia. No, mi hermano, hoy la iglesia es sólida, porque si no es en el templo, ahora es en nuestras casas. Porque nuestras casas son, hermano, ahora el templo del Señor. Y se ha multiplicado el evangelio. Y se ha llenado de bendición nuestro hogar. Por ello, hermano, lo que bien has aprendido de la palabra de tu pastor y de lo que has aprendido en tu iglesia, ahora lo vas a poner por práctica y lo vas a poner en forma en tu vida. Hazlo, que de ahí depende de que la iglesia sea sólida e indestructible. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Me gozo mucho. Espero en Dios verte en persona un día y cantarte. Me encanta cantar, alabar a Dios juntos y gozarnos tremendamente, y vamos a danzarle y hacerle fiesta al Rey. ¿Por qué? Porque Él ha guardado a su pueblo, porque el espíritu de muerte pasó, pero su pueblo estuvo dentro, protegido con la sangre del Cordero. Bendiciones. Gracias, hermanos, por la invitación, y con todo mi corazón les deseo larga vida a Monte Pisgah. Amén
Gracias, mis hermanos. Pastor Sergio Rodríguez, miembro también de Montepisga en sus inicios y hoy siervo de Dios para su gloria. Pastor de Casa de Dios. Amén. Bendiciones, iglesia. Empezamos, yo todavía no llegaba, empezaron el hermano David Castillo Barajas juntamente con la iglesia de aquel tiempo, allá en donde ahora está el monumento a la raza. Ahí había una casita donde el hermano David Castillo Barajas conoció a una familia por ahí, por la calzada Vallejo, y ahí le empezaron la obra maravillosa de la Iglesia Cristiana Evangélica Montepisga. Y Dios nos concedió el privilegio. Yo no estaba todavía, yo llegué años después, y ya después ahí se reunía la hermana Pachita, que le decían ellos de cariño, y el hermano Ángel, y la hermana Pachita y el hermano Ángel tenían y les dio Dios el privilegio de invitar al pastor David Castillo Barajas, y le dijeron: le invitamos a que usted funde un templo en nuestra casa, Zaguayo 37, Colonia Janitzio, y ahí usted va a orar, le invitamos a orar. Usted ore, pastor David, para que Dios le apruebe este hermoso propósito que tenemos, que ahí se funde un templo. Y el pastor David Castillo Barajas, juntamente con los congregantes que estaban en esa casa de esa familia, que no recordamos el nombre de aquellos hermanos en la calzada de Vallejo, el pastor David Castillo Barajas accedió a ir a Montepisga y empezar a celebrar los cultos y las alabanzas con la congregación que estaba allá en la calzada de Vallejo. En 1936, el pastor David empezó a celebrar cultos en Zaguayo 37, la Iglesia Cristiana Montepisga. Por mandato de nuestro Dios Padre Jehová, Él nos ordenó construir el templo a nuestro primer pastor, David Castillo Barajas, y la iglesia de aquel tiempo. Fue por mandato divino directo de nuestro Dios Padre Jehová. El arquitecto Julio Torres lo construyó. El hermano Ángel y la hermana Pachita, tuve la fortuna de conocerlos. Ya estaban muy ancianitos y tenían un departamento allí por la colonia Morelos, si mal no recuerdo. Y tuve la fortuna de conocerlos porque, siendo yo un joven recién convertido, yo llegué ahí en 1962 y Dios me concedió empezar a trabajar. Ya después de algunos meses, Dios iluminó al pastor David Castillo Barajas y me eligió junto con la iglesia juvenil como presidente juvenil, director juvenil, y me eligieron tesorero desde aquel tiempo. Entonces el pastor David Castillo Barajas supo que la hermana Pachita y el hermano Ángel, ya ancianitos, estaban un poco necesitados de apoyo.
y el hermano David Castillo Barajas, pastor, empezó a darles apoyo económico, moral, espiritual, los visitaba. Y un día me invitó a estar en esa casita hermosa donde ellos vivían, porque ya no vivían en Monte Pisgah, ya se habían ido allá a vivir cerca de Zaguayot. Entonces, para no extenderme demasiado, el pastor David, nuestro pastor, me invitó y yo le llevaba ofrenda económica, le llevaba también despensa que el pastor David me daba y se acumulaba con toda la iglesia de aquel tiempo. Entonces fue como conocí al hermano Ángel y la hermana Pachita. Y la iglesia que se estaba levantando fue, digamos, hermoso levantarla. Yo cuando llegué en 1962, ya la familia de mi hermana Goyita, y entre ellos ahora mi esposa Hilda, ella es hija de la hermana Goyita, y era una familia muy hermosa que me invitaron a ir a Monte Pisgah en 1962. Me acuerdo que era un culto de Navidad y Dios me concedió en 1962 acompañar a la familia de mi hermana Goyita, Gregoria, bendito sea Dios, Gregoria Mecalco Olivares, que después, a pocos años, llegó a ser mi suegra, y la hermana Hilda, mi esposa. Perdón, me extendí un poquito, pero así es como nosotros empezamos a trabajar ahí en Monte Pisgah. Supongo que empezaron a crecer en número, ya era un espacio reducido y ya el Espíritu de Dios les ha de haber dado indicaciones de que tenían que ensanchar su territorio. ¿Cómo fue que decidieron construir un edificio? Bueno, yo quisiera, en breves palabras, para que no me extienda demasiado, el pastor David Castillo Barajas, junto a la iglesia de aquel tiempo, que era una iglesia numerosa, yo más o menos calculé, aquí está mi esposa, eran más de 100 personas y vivían en la tercera parte de todo el terreno. Y el hermano David Castillo, junto con la iglesia de aquel tiempo, construyeron un saloncito de cartón, de lámina y de todo eso muy sencillo, pero muy bien hecho el techo, muy bien hecho el templecito, donde cabían poco más de 100 personas, pero eso se fueron acumulando a través del trabajo espiritual del pastor David Castillo y la iglesia de aquel tiempo. Entonces ahí es cuando se empezó a trabajar. El hermano David Castillo Barajas tenía anhelos de construir un templo ahí, pero él le dijo al hermano José Alfaro, le dijo al hermano Luis Pedraza, y platicaron entre ellos. Yo estaba presente y dijeron: yo voy a pedirles a ustedes que ahora ya son siervos de Dios, ya tienen experiencia porque nos dio mucha enseñanza hermosa por muchos años. Entonces en aquel tiempo nosotros estábamos ya congregándonos. Ya el hermano José Alfaro vivía ahí mismo en Zaguayo 37, porque el hermano David Castillo construyó más o menos unos 4 o 6 cuartitos donde vivía el hermano José Alfaro Buendía con su esposa y su hijo Samuel Alfaro Reyes, y él vivía
también ahí el pastor David, y ahí él estaba muy hermosamente viviendo y nos daba la dicha de gobernarnos él en el nombre de Dios como pastor. Entonces él se enfermó, no iba a poder acompañarnos al hospital y nada más fuimos el hermano Luis Pedraza y su servidor Juan Juárez López. Y antes de que lo lleváramos al hospital, un día antes nos llevó a la avenida 20 de noviembre en la colonia Centro. Ahí había un notario público que recuerdo solamente su apellido, licenciado Angulo, y el pastor David Castillo Barajas llevaba dinero y le dijo al notario: yo quiero donar el templo y el terreno a el señor Luis Pedraza Muñoz y el señor Juan Juárez López. Yo quisiera que me hiciera el favor, señor notario, yo le pago todos los gastos y me va usted a tener las escrituras de donación gratuita. Y yo estaba presente, el hermano Luis Pedraza también, el hermano David platicando con el notario público Angulo. Tengo toda la documentación. Y para no extenderme más de lo que ya me extendí, entonces el 26 de febrero de 1974, el pastor David Castillo le pagó hasta el último centavo al notario público. No tengo por ahí el número en los documentos que tengo guardados en sus oficinas del pastor Angulo. Estaban en la avenida 20 de noviembre, que es la colonia Centro. Él pagó todo, absolutamente lo que le cobró. Tengo los recibos, tengo la dirección, tengo el recibo de el notario público Angulo. Y el 26 de febrero de 1974 terminó de arreglar todo. El licenciado Angulo, notario público, le dijo a nuestro pastor David: tiene usted las escrituras a fines de la semana que entra, y ya con la donación gratuita. Y él firmó los documentos, el pastor David Castillo Barajas firmó los documentos todos legalmente. Ya nada más faltaba que fuéramos a recoger las escrituras. Entonces, el 27 de febrero de 1974, eran más o menos como las 7:30, 8 de la mañana, que nos citó nuestro pastor. Lo llevamos a el hospital 20 de noviembre, que está en Félix Cuevas, y ahí lo dejamos. Pero ya después, en la tarde, le avisaron al hermano José Alfaro Buendía que el pastor había fallecido. Entonces, nosotros, con la ayuda de Dios, empezamos a movilizarnos. Y mire qué maravilloso es. El 27 de febrero de 1974 estábamos el pastor David Castillo, el hermano Luis Pedraza Muñoz, estaba yo y estaba José Alfaro Buendía, un cristiano que vivía ahí mismo en Zaguayo 37, pero él estaba afuera del patiecito, pero estaba atento a todo lo que estaba pasando. Y él nos avisó que había muerto nuestro pastor David Castillo Barajas ahí dentro del hospital 20 de noviembre, y nos avisaron que había partido. Entonces nos empezamos a movilizar, como repito, el hermano Luis Pedraza Muñoz y su servidor Juan Juárez López, y empezamos a arreglar todos los trámites, y
le compramos todo lo que necesitaba él para depositarlo en la tierra y lo enterramos allá no me acuerdo cómo se llama este panteón, pero más adelante, primeramente Dios, espero acordarme, y ahí lo depositamos. Fue solamente los congregantes de aquel tiempo y el pastor Rubén Arévalo, que era muy amigo de él, y yo le dije: hermano Rubén, no hemos abierto la caja, nos quisiera hacer favor de abrir la tapa de la caja para ver si es nuestro pastor David Castillo Barajas. Y el hermano Luis Pedraza le pregunté: hermano Luis, ¿qué le parece? ¿Podemos abrir la caja? Todavía no había pastor. Eso se eligió en julio de 74, que el hermano Luis Pedraza Muñoz fue elegido por la congregación de aquel tiempo. Eran poco más de 100 personas y nada más votaron los líderes. Eran 31 líderes y todos votamos a favor del hermano Luis Pedraza. Yo voté a favor de él y el hermano Luis Pedraza Muñoz sacó 16 votos y yo saqué 15 votos. Legalmente fue la votación secreta y fue elegido pastor en julio de 1974. Y antes, como les dije, se depositó el cuerpo, los restos de mi hermano David Castillo en ese panteón no me acuerdo cómo se llama, disculpen que no me acuerdo, ahí lo tengo apuntado también. Y así fue como terminó la primera etapa y empezó la segunda etapa de pastor titular el hermano Luis Pedraza Muñoz. Pero vino ya una ley que el gobierno editó de Gobernación 1992, que todos los templos, todas las religiones tenían que registrarse en Gobernación para ser asociaciones religiosas legales, porque había mucha gente que se apoderaba fácilmente de los terrenos, de los templos, y esa ley yo creo que fue de parte de Dios, porque ya siendo asociaciones religiosas ya estábamos constituidos legalmente, y ahí registramos su servidor junto con Luis Pedraza y con el apoyo de los líderes de aquel tiempo. Registramos al hermano Luis Pedraza Muñoz como pastor, primer pastor titular registrado en Gobernación, y yo fui registrado por elección de la iglesia y del pastor Luis Pedraza Muñoz como copastor. Dejé de ser presidente de jóvenes, dejé de ser director de jóvenes, pero seguí siendo tesorero. Y el hermano Luis Pedraza Muñoz fue y tomó la dirección, después de Dios, de la Iglesia Cristiana Evangélica Monte Pisgah hasta 1998. En febrero de 1998, que quiso retirarse ya por edad avanzada, y lo registramos allí en Gobernación como pastor emérito, pastor anciano emérito. Tengo documentación, y oramos algunas semanas, oramos algunos días. Todos los hermanos líderes ya eran 16, ya no eran 31, porque ya los demás líderes de aquel tiempo, no quiero llamarle líderes, sino servidores y servidoras, levantaron nuevas iglesias, levantaron nuevos templos y se fueron a otro lado,
pero salieron dignamente. Y el pastor Luis Pedraza Muñoz, con todos los 16 líderes, oramos y le pedimos a Dios, y ellos estuvieron de acuerdo por la sugerencia del pastor Luis Pedraza Muñoz que yo fuera co-pastor, que fue segundo pastor, Juan Juárez López, su servidor. Pero finalmente, ya en 1998, en febrero de 1998, nos dijo el pastor a toda la iglesia y a su servidor: me retiro de Monte Pisgah. Ustedes decidan quién va a ser el nuevo pastor. Y también oró el hermano Luis Pedraza Muñoz con toda la iglesia de aquel tiempo. Oramos, ayunamos también, y en votación secreta los 16 servidores que había y el pastor titular, que todavía era pastor titular, Luis Pedraza Muñoz, me eligieron como pastor titular. Pero yo ya había sido llamado por Dios semanas antes, meses antes, y una vez cuando andábamos predicando juntamente con el pastor Luis Pedraza Muñoz en todas las iglesias y con un director de coro que se llama, todavía está vivo en Estados Unidos, Josías Garay Ibares, maestro de música. Vino de Acapulco, enviado por Dios, y se levantó un coro que se llamó Coro Evangelístico Unido de México.
Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su voz, es Rey de cual hermano.